Un día, una escuela se incendió. Un hombre que estaba destinado a morir fue hacia la sala de arte. Lo hizo porque prefería morir al lado del lugar que más amaba y pensó que era su fin. Pero no fue así. Consiguió entrar en una de sus pinturas y desde entonces ya pasaron 7 días. Todo lo que ve y siente le cuesta entender de cómo lo hizo. El flujo del tiempo es inconsistente, por lo que no sabe con precisión los días que lleva ahí adentro. Pero en ese tiempo consiguió descubrir algunas reglas simples de esa pintura. La primera regla es que todo lo que dibuje se vuelve real, sea lo que sea, sal, incluso ollas, espátulas y árboles, por lo que no debe de gastar nada de dinero para conseguir comer lo que más le gusta. Pero hay una limitación, intentó crear humanos y no consiguió, no eran más que cadáveres cálidos. Esto en realidad la alivia bastante, porque si tuviese el poder de crear personas, su tranquilidad se terminaría. La segunda regla puede salir de ese cuadro a través del marco que cuelga de ese árbol. Un día lo hizo y descubrió que había pasado 31 años desde el incendio de la escuela y el mundo que conocía ya no era más el mismo. La humanidad había adquirido poderes y estos luchaban contra monstruos. No está preparado para enfrentarse a una sociedad como esa, por eso regresó al cuadro. Tercera regla, este bosque que creó tiene un ecosistema propio. Lo único que pintó en ese cuadro fue la cabaña de 2 pisos y un poco de bosque a su alrededor. Sin embargo, hay plantas y lugares que nunca dibujó por todo ese lugar. Las criaturas que se encuentran en ella todas son amigables con él. Cree que eso se debe porque él es el creador. Cuarta regla, un sistema. Este sistema le dice de los detalles de todo lo que pinta y toca. También es algo que siempre le asusta porque aparece de repente enfrente de él. Ese sistema no es de su creación, todos aquellos que despertaron después de la gran catástrofe lo tienen. Escuchó que la Tierra los llaman de cazadores. Está sorprendido que él sea uno de ellos, principalmente al estar encerrado ahí. Aunque no puede negar que con el sistema y todo lo que puede hacer ahí, le hace sentir que está dentro de un juego. Por ahora no le ve mucha utilidad, pero lo usará para crear medicinas con las plantas que él recolectó. Y bueno, ¿qué más decir? Comer, dormir y nunca trabajar es la vida que la mayoría desearía tener. El día de hoy comerá papas con miel salteadas. Como ahí nunca pasa el tiempo, todos los alimentos ya creados siempre están en perfectas condiciones. Siempre quiso disfrutar de la cocina, pero le era muy difícil al ser un profesor. En eso escuchó un sonido viniendo desde afuera del cuadro. La última regla es que Hio se convirtió en la pintura. Cuando sale de ella e intenta ver lo que sucedió afuera, no ve nada, por lo que simplemente regresa al cuadro. Pasaban los días y él hacía exactamente lo mismo, comer, comer y después dormir, dejando a un lado el mundo exterior. Un día en el exterior ingresaron a donde estaba el cuadro. No podían entender de cómo un cuadro estaba intacto en el medio de todo ese caos. Cuando intentaron descubrir el autor, dicen que el retrato es de Hio. Lo descubrió porque tiene la habilidad de evaluación. El hecho de que aparezca un nombre significa que es un ítem, pero no saben si es de la Tierra. Su compañero le pide que sea más lógico. En el estado que se encuentra en medio de todo eso, le deja claro que vino de una mazmorra, por lo que lo toman para intentar venderlo a un coleccionista. Saben que con ítems así se volverían ricos. Mientras Hio vivía su tranquilidad, la entrada del cuadro cambió por su cuenta. Ahora se encuentra en medio de una subasta y fue comprado por un coleccionista. En su hogar tiene muchas otras cosas de gran valor esparcidas por todo el lugar, y lo que ha encontrado ahora es algo que le emociona mucho. Él es Visabeol, un cazador de rango S. Su habilidad es evaluación. También es maestro del gremio de coleccionistas. Un poco antes de eso, su secretario le pregunta de por qué obtuvo eso, que aunque su gremio sea de coleccionar, no le ve sentido obtener ese cuadro. Este le pregunta si acaso le está pidiendo que deje de coleccionar. Eso para un coleccionista es un insulto. Este le pregunta si recuerda cuánto dinero gastó en ese cuadro. Visabeol le dice que compró con su propio dinero, por lo que no entiende de por qué se preocupa tanto. Además, vio que hasta el presidente de la asociación de cazadores codiciaba ese cuadro. El gran cataclismo ocurrió hace 31 años. Dimensiones de todo tipo chocaron con la Tierra y esto hizo que surgieran mazmorras, y de ellas salen monstruos sin parar. Y cuando la Tierra quedó devastada por la aparición e intervención de las divinidades, la presidenta de la Asociación de Héroes, Dan Ira, creó el sistema y salvó a la humanidad de la extinción. Ella es alguien que solo se la pasa creando monstruos, no colecciona nada. Sin embargo, levantó su mano e intentó obtener esa obra por 2 millones. Esto sin lugar a duda es de sorprender, por lo que se disculpa, porque no tiene la habilidad suficiente para ver el verdadero valor de esa obra. Visabeol le dice que no se preocupe, no todos pueden percibir el valor de todas las cosas. Sin embargo, él tampoco puede ver su valor.
Este le pregunta si acaso está bromeando. El hecho de que un cazador de rango S con su habilidad no pueda evaluar un cuadro le aterra pensar que nuevamente vuelve a pasar por algo en la Tierra. Bisabiol le dice que aunque lo saquen de un avión, no se alejará de ella. Sin embargo, este le dice que no es a eso a lo que se refiere. Entre sus colecciones es la cosa más peligrosa que tiene. Y Bisabiol le dice que por eso mismo la tiene. Muchas preguntas tiene al ver esa imagen. ¿Quién la retrató? ¿Quién es la persona en el cuadro? Incluso si es que fue hecho por un humano. Aún así, no le importa, para él eso es maravilloso. Siente como si hubiesen capturado a una persona viva, es algo demasiado real. Y esa creencia aumenta aún más cuando Hyo lo ve. Esa simple mirada lo sumergió a un lugar muy oscuro y exorbitantemente grande, pero a la vez también era muy brillante. Es como si en ese cuadro existiese un universo. Esto ha confirmado lo que pensaba. El que no pudiese evaluarlo significaba que era de mucho valor. Al otro lado, Hyo estaba aterrado con lo que veía. Nunca se imaginó que en ese lugar tan tranquilo sentiría que su vida estaría en peligro. Notó que el paisaje de afuera del marco había cambiado, pero nunca pensó que alguien aparecería para hablar con él. Este golpea el cuadro y le pregunta si pueden hablar. Al analizar afuera, puede ver que en el lugar donde está es un sitio muy bien cuidado y querido por el dueño. Pero al estar ahí ahora, si lo atrapan al salir, estaría cometiendo un delito de allanamiento. Además, si de repente ven que él no está más en el cuadro, podrían creer que es un fantasma y quemarían el cuadro. Bisabiol no entiende de por qué no sale para hablar. Cree que tal vez aún no esté listo para conversar, por lo que no quiere que se preocupe. ¿Se volverán a ver el día de mañana? Esto es un gran disgusto para Hyo. El día que ingresó al cuadro, lo primero que hizo fue hacer una comida deliciosa. Para el postre quiso prepararse un té, pero como no tenía una tetera, se creó una. Al tomarla, se hizo un té y se lo bebió. Ese no es un simple té, es un té medicinal que detiene hemorragias y fortalece el sistema inmunológico. Lo hizo con el método de refinamiento que le enseñó el sistema. Lamentablemente sus efectos no lo puede comprobar con su cuerpo actual en ese lugar. Eso es porque desde que quedó atrapado en ese cuadro, su cuerpo dejó de tener funciones fisiológicas. Puede moverse, comer y dormir, pero no siente frío ni calor, no suda y tampoco necesita de ir al baño. Al haberse quedado atrapado en ese cuadro, su cuerpo evolucionó. Esto significa que no necesita más de lavar el baño. Pero ahora mismo ha encontrado un problema aún más serio que ese. Ya pasaron 11 días desde que Bisabiol lo tiene, y en todos esos días ha ido hacia él para intentar conversar. Bisabiol le pregunta si acaso no se aburre de estar solo, y la realidad es que no, le encanta la paz que vive ahí. Según en la entrada, ella le dice que la persona es confiable, por lo que no está tan preocupado con su presencia. Bisabiol le dice que solo ve que cierra los ojos y los abre. A alguien como él, eso hace que su ansia de conversar solo aumente. Tanto así, que le pregunta si acaso ese sacrificio es de su agrado. Como cree que es un monstruo, ha visto que a ellos les agradan mucho los humanos llenos de pecados, o justo lo opuesto, humanos totalmente perfectos. En el mundo que viven es muy fácil de conseguir muchos pecadores, por lo que quiere saber de su respuesta. O si acaso desea de algo más, objetos, contratos, condiciones, lo que desee, él se lo dará. Esto ya le está haciendo muy molesto. Bisabiol ya ha hablado 27 idiomas al cuadro y hasta ahora no ha tenido respuesta, por lo que no tiene de otra. ¿Volverá otro día? Hyo sigue sintiendo sus intenciones y no ve nada malo en él, tampoco parece una mala persona, por lo que no le desagrada, pero esa situación de todos los días le está agotando, pero sabe que no hará lo mismo para siempre. Hoy se fue un poco antes que los demás días, por lo que cuando se quede sin energía intentará comunicarse con él. Le preocupa que en algún momento que se canse termine quemándolo, y como no sabe qué sucederá si eso pasa, prefiere ahorrarse ese gran problema. Además, quiere recuperar la propiedad de su primera entrada. En una noche, una chica está en el pasillo de los objetos coleccionables. Son las 4 de la mañana, es la hora donde más se debe de tener cuidado. Calcula la humedad y la temperatura. Por ahora todo está normal. Lo único que le queda ver es el retrato de Hyo, pero cuando lo ve, solo hay una cabaña. Ella está segura que era un retrato de una persona. En eso siente que algo se le aproxima. Detrás de ella aparece una persona encapuchada. Este la saluda y le pregunta si quiere conversar mientras le ofrece una galleta. El gremio coleccionista es uno de los 3 grandes gremios de Corea. Esa galería es la propiedad de Bisabiol. Solo permite que ingrese 300 curadores con licencia de cazador y clientes que vienen a comprar sus obras. En ese día, un cazador está camino a su galería. El recepcionista lo interrumpe y le dice que ahí hay un fantasma. Un poco más tarde, este le cuenta que en solo 2 semanas ya hay 17 reportes que vieron a un fantasma.
El cazador lo entiende. Isabel es alguien que colecciona todo aquello que es arte, incluso si esto proviene de un monstruo, por lo que no es la primera vez que ha escuchado sobre estos fantasmas en su galería, pero esta es la primera vez que ve tantos reportes de curadores. Recursos Humanos evitó que el rumor saliera, gracias a que el incidente no fue peligroso, pero eso no asegura que siga siendo lo mismo en un futuro. Aunque es un dolor de cabeza, está acostumbrado con eso. Él es Yu Seong, cazador de rango A, jardinero de campo nevado, sanador de coleccionistas. A este le agrada tenerlo y le dice que conviene aceptar el puesto de administración general. Seong le dice que no es necesario, es demasiado para él. Este le dice que había escuchado que antiguamente era el jefe del equipo de investigación de la asociación. Seong le dice que por eso mismo no quiere. Ya recibió suficientes miradas incómodas cuando dejó la asociación. Ahora mismo quiere evitar llamar la atención, por lo que este le dice que está bien. Le pasa el informe detalladamente de los testimonios sobre el fantasma y a partir de la semana que viene todos los funcionarios recibirán un tratamiento para la seguridad. En la lista de testimonios, la primera persona que vio el fantasma era un joven de 24 años, sin ninguna enfermedad previa, sin ninguna anomalía en sus horarios de entrada y salida. Describió al fantasma como un hombre de 1,88 m, robusto, vestía una capa negra, piel blanca y cabello negro. Todos los testimonios después de ese son lo mismo y dicen que es un hombre muy opuesto. Sobre la información de las habilidades del fantasma, no lo saben, no consiguen mirarlo a los ojos, aunque todos dicen que es alguien muy atractivo. Es alguien que no emite sonidos. Los testimonios también coinciden que no escuchan sus pasos y mientras conversa, aparte de su voz, nada más de él produce sonido. Un fantasma que se oculta entre las obras no muestra intención de esconderse, sino que todo lo contrario quiere que lo vean. Pero lo más extraño para él es que después de todo eso no ha habido ni una sola víctima. Desde que surgieron los monstruos no conocieron ni a uno solo que no haya sido hostil hacia los humanos. Todos los que salieron de la otra dimensión llamada mazmorra hicieron lo mismo. Si de verdad existiese un monstruo que no fuese hostil, sería algo muy impactante. Las noticias inundarían el mundo. Aunque en realidad no llegaría a las noticias, la asociación lo encerraría para investigarlo. Ahora, ¿quieres saber eso que dice que él le entrega regalos? Este le cuenta que la primera vez que alguien se encuentra con él, intenta conversar como si fuese un humano normal. A Seong no le convence, cree que es un monstruo que solo se hace pasar por un humano. El recepcionista continúa. Aunque el empleado está paralizado por el miedo que ni consigue levantar la mirada, el fantasma continúa hablando. Habla de simples cosas cotidianas, nada fuera de lo normal. No hace preguntas personales y si alguien no le revela información, él no le insiste. Y cuando finaliza la conversación, les obsequia algo. Cuando lee las cosas que le da, queda aún más sorprendido. No es nada más ni menos que comida. Le pregunta si acaso analizaron la composición de sus alimentos. Este le dice que no sabe el por qué, pero el maestro del gremio tenía prisioneros preparados para probar con ellos. Y lo que descubrieron es que sus alimentos no eran venenosos, sino medicinales, antianémicos, digestivos, analgésicos y mucho más. Cada regalo tenía un efecto medicinal que necesitaba la persona que lo recibía. Esto es algo sorprendente. El equipo de investigación lograría descubrir o crear algo así. Cuanto más escucha de ese monstruo, más preocupado se queda. Él es alguien que puede conocer el estado de las personas con solo verlos y crear objetos que manipule su sistema. Además, logró romper una de las seguridades más altas de ese gremio y logró esconderse sin que nadie lo viese. Eso le dejó claro que es un monstruo de alto rango. Este le dice que el problema de todo eso es que no parece tener malas intenciones. Seong le dice que le gustaría que fuese justo lo contrario, porque así haría que su dolor de cabeza fuese mucho más ligero. Hace 11 años encontraron a una civilización en una mazmorra. Para conocerlos y establecer una relación, enviaron un grupo de representantes de varios países. Sin embargo, la benevolencia de ellos hacia los humanos fue aterradora. Todos regresaron convertidos en aberraciones saludables. Para aquella civilización, sus cuerpos eran ineficientes, y ellos, al ver eso, hicieron un gesto de buena voluntad, modificando los cuerpos de cada uno. Al final tomaron eso como una hostilidad. Un monstruo es un monstruo, por lo que todo que sale de una mazmorra se consideran enemigos. Y dado los detalles de ese fantasma, les será difícil de afrontar, pero aún así él se encargará de ese asunto. Este le agradece, pero Seong le dice que eso no es más que su trabajo. Antes de irse, tiene una cosa más para decirle a Seong. La fecha que empezó la aparición del fantasma es la misma que cuando el presidente del gremio compró el retrato de Hyo que está en el 5.º sótano. Ahora entiende las insistencias anteriores de Bisabeol al intentar que se hiciese cargo de ese cuadro. Esto no es más que un trabajo extra, es una noche que deberá de desvelarse para descubrir ese misterio. A las 4:30 de la madrugada, Seong está esperando la salida de ese fantasma y de repente aparece delante de él.
Todas las características que ve son las mismas que describían los testigos. Aparece siempre en la misma hora, por lo que es un ser que sabe que a esa hora no hay tanta gente, o tal vez tenga ciertas condiciones o reglas para poder moverse. Según los testigos, no siempre salía todos los días, así que tuvo mucha suerte de encontrarlo ahora. Pero por hoy solo lo observará y confirmará algunas cosas. Lo primero es comprobar el sonido. Según lo que decían, no emitía ni un solo sonido, pero al analizarlo con un dispositivo sí escucha, pero es muy suave. Eso no es acorde a un ser con una altura de 1,88 m. En eso, ve que se para enfrente de una obra de arte. La mayoría de los objetos de ese piso son peligrosos. Con solo tocarlos podría provocar un desastre. Pero no hace nada. Cree que tal vez está aburrido o buscando algún objeto. En eso Gio se da vuelta y lo mira fijamente. En un momento u otro siente mucho miedo, pero mucho. Su mirada lo lleva a una oscuridad casi absoluta, pero a la vez también es muy brillante. En el medio hay un centro más profundo y oscuro. Puede ver que ahí hay algo mucho más grande. Nunca había visto un ser que con solo su presencia doblegase a una persona para que hiciese una reverencia. En eso Gio empezó a correr, y él se recompone rápidamente e intenta ir a por él, pero no consigue. Esto es un gran desafío, pero uno que le parece muy interesante. Gio está aterrado y se pregunta de por qué se habrá escondido esa persona ahí. Si acaso es porque le tiene miedo. Todos los empleados salían corriendo cuando lo miraban, pero esta vez fue al revés. Debe de tener cuidado, no quiere que los demás malinterpreten y piensen que él es alguien malo. Pero por alguna razón, cree que esa persona será la primera que lo volverá a ver. El conejo que se le acerca a Gio intenta tocarlo, pero ella sale corriendo. Esto es muy frustrante para él. Le gustaría tener una mascota para poder tocarlo sin ningún problema, y al ver el cuadro ya sabe lo que tiene que hacer. Comienza el segundo día de investigación del retrato de Gio. Ayer cuando lo vio correr pensó que se escondería por completo, pero no lo hizo, por lo que esto lo tranquiliza. Pero ahora empieza su verdadero trabajo. Lo de ayer demostró que no es un monstruo común, por lo que ahora en adelante descubrirá y respetará las reglas de ese cuadro para ver qué es realmente y si es que pueden coexistir. Aunque con solo estar ahora mismo mirándolo fijamente, siente que pierde su fuerza poco a poco. Los monstruos que llegaron a la Tierra después de la gran catástrofe, hay algunos de ellos que solo se les puede enfrentar si comprenden la historia que tienen, y como claramente es imposible ser cercano a ellos, la humanidad tuvo que empezar a estudiarlos. Gio le pregunta si quiere conversar con él, a lo que Seon le dice que sí. La confianza de Seon es la más alta que ha visto, por lo que le deja claro que es una buena persona. Eso lo deja muy emocionado. Aunque al inicio ambos se asustaron, Seon, que está enfrente de un retrato que habla, no siente ningún miedo. Incluso fue considerado con él al disculparse por el día anterior. Aunque puede entender ese comportamiento, no es lo mismo un retrato que un monstruo más grande que un edificio. Gio le pregunta su nombre. Esto le preocupa a Seon. Es el mismo procedimiento de conversación que tuvo con las demás personas anteriores, y en esos tiempos revelar el nombre verdadero es muy peligroso, porque lo más importante en un contrato que une a dos almas son los nombres. Si revela su nombre podría ser un contrato extraño, pero según las cosas que ha visto de él hasta ahora, no parece ser una mala persona que haga tales cosas, por lo que decide presentarse con su nombre real. Gio lo saluda y le dice que puede ver que tiene muchas preguntas. Seon le dice que sí. Quiere saber si la persona que vio ayer era Gio. Gio le dice que sí. Y esto le sorprendió. Le pregunta si puede salir del retrato cuando quiera y Gio le dice que sí. Gio vio su rostro de sorpresa y le dice que es porque nunca pensó que le diría esas cosas así sin más. Gio no tiene intenciones de ocultar nada, solo le está respondiendo lo que le pregunta. Seon le pregunta qué hubiese pasado si sus intenciones al preguntar no fuesen buenas. Gio sabe que eso no es así, sabe que Seon es alguien muy amable y bueno, por eso decidió hablar primero con él. Muchas preguntas vienen a su mente. El hecho de saber si es alguien bueno o malo es sorprendente, pero ¿qué sucedería si se encontrase con alguien que sea mala persona? ¿Acaso lo ignoraría o lo atacaría? Gio quiere saber si tiene más preguntas. Le habla de un fantasma que recorre por el pasillo y reparte regalos. Quiere saber si también es esa persona. Gio quedó en silencio por un momento. Esto es porque lo ha descrito como un fantasma. Seon se disculpa si eso lo ofende, pero Gio le dice que no le ofendió. Ahora entiende de por qué los demás salían corriendo cuando lo veían. Y bueno, ahora que se pone a pensar, es normal que sucediese eso, si de repente ves a alguien salir de un retrato. Pero le dice que él nunca murió. Seon se pregunta si acaso le habrá nacido en ese retrato. Ahora le pregunta de por qué recurría a la galería. Gio le dice que solo quería saber dónde estaba. Quería saber qué clase de personas trabajaban en la galería, cómo vivían y qué nombres y gustos tenían. E incluso en ese mundo que ha cambiado tanto para él, llegó un momento que la soledad empezó a afectarle y quiso buscar a alguien para hablar. En ese tiempo le dejó claro que para seguir viviendo necesita de interacción social.
Desde el punto de vista de Seong, al escuchar que sintió interés en ellos con un tono inexpresivo, le hizo recuerdo a los monstruos. Hyo le dice que tiene aún más de interés de conocer a gente educada y amable como él. Vio a su jefe, pero él era alguien muy ruidoso, por eso fue hacia los empleados para conversar. Seung le pregunta si habla del líder del gremio Bisabeol. La pintura queda aún más seria y le dice que es alguien muy hablador, habla tanto que le es imposible de responder. Seung puede entenderlo, además también entiende de por qué no le dijo ni una sola información sobre la obra cuando lo abandonó. Hyo nunca habló con él porque lo considera alguien descortés. Algún día eso debería de sucederle por tener ese tipo de comportamiento, por lo que él se disculpa en nombre del líder del gremio. Hyo le dice que no es una mala persona, por lo que no debe de preocuparse. Sigue sorprendiéndose que al hablar de un héroe de rango S, este está tranquilo sin mostrar ni una señal de preocupación. Su interés de querer saber qué es realmente ese retrato solo aumenta cada vez más. Hyo quiere saber si tiene algo más para preguntar. Seong le dice que normalmente sus ojos están cerrados, por eso quiere saber si en ese momento puede seguir viéndolos desde ahí adentro, si acaso ha estado observándolos en todo ese tiempo en silencio. En realidad, solo observa el movimiento de afuera. Lo de abrir los ojos solo ocurre cuando tiene intención de comunicarse con el exterior. Eso lo comprobó cuando usó un fragmento de espejo de la escuela. A Seong le dice que para él ellos se mueven dentro de un marco, por lo que no le queda de otra que observarlos. Le parece muy interesante. Esto le deja claro que para él los humanos no son más que cuadros pintados. Seong le dice que está sorprendido que le cuente todo eso así sin más. Hyo le dice que solo es cortés. Al final, ¿es eso lo que hacen los humanos? Después le dice que fue una conversación muy agradable y se despiden. A las 9 de la mañana en ese día, fue ese líder del gremio a contarle algo muy peligroso. El retrato que le pidió que analizara no es para nada similar a ningún monstruo que hasta ahora ha modificado a los humanos con su amabilidad desmedida. Es un monstruo que se percibe a sí mismo como una persona. No sabe si realmente se cree o simplemente está esforzándose para ocultar sus verdaderas intenciones. Y aunque sea inofensivo, si algo sale mal, las consecuencias podrían ser inimaginables. Por lo que ha visto, posee la capacidad de discernir entre el bien y el mal y juzga a los demás según sus propios criterios, y aún no sabe cómo reaccionaría con alguien que es malvado. Le pregunta si ya pensó en enviarlo a la asociación de cazadores como material de investigación. Bisabeol le dice que cuando más escucha sobre el retrato, más le encanta. Quiere que siga hablando de Hyo, sea su amigo, y después se lo presente. No le agradaría que después de presentarlo nuevamente lo ignorase. Por eso quiere que sepa las cosas que le gustan. Como es su trabajo y lo aceptó antes, no tiene de otra que hacerlo. La afición de coleccionar del líder no es solo por objetos. A sus empleados los considera como colecciones, sin importar cuán bajo sea el rango del cazador. Y un ser capaz de nublar el juicio de empleados tan capaces e intimidar solo con su presencia, deja claro que la jerarquía de su alma es extraordinaria. Al final, le dice que está bien. Le informará periódicamente de las cosas que va descubriendo. Lo único que verdaderamente le preocupa es que por el capricho de Bisabeol lleva el mundo a la destrucción. En el tercer día de investigación del retrato de Hyo, le pregunta a Hyo si no se siente solo. Él le dice que no, que está bien. Seong pensó que al salir del retrato era una manera de buscar interacción con personas afuera porque se sentía muy solo. Hyo le dice que le gustan los lugares donde no hay gente. Seong le pregunta si acaso no le gusta conversar. Hyo le dice que no, ha hablado demasiado, así que se imaginó en un futuro donde no debiera de hablar tanto, ni estar atado a tantas cosas, tampoco por preocupaciones constantemente. Siempre deseó un lugar como ese. Seong le pregunta si antes era una persona, y Hyo le dice que sigue siendo una. Este se corrige y le pregunta si antes era un humano normal, que no estaba dentro de un cuadro, a lo que Hyo le dice que sí. Esto le deja claro algo. Los monstruos humanoides se dividen en dos tipos, los que nacieron siendo monstruos y fueron evolucionando hasta adquirir una forma humana, y los que al principio eran humanos, pero en algún momento pasaron a formar parte del origen y se convirtieron en monstruos. Por lo que da por hecho que Hyo es el segundo, porque hasta ahora se llama a sí mismo de humano. Pero hay algo que todavía no cuadra. Los monstruos que conservan recuerdos de cuando eran humanos se dejan dominar por las emociones negativas, pero Hyo es muy sereno, pero no una serenidad agradable, parece más la de un funeral, como si presenciara la muerte de alguien. Seong le pregunta si se aburre y Hyo le dice que sí, por lo que quiere saber qué hace para quitarse el aburrimiento. Este le dice que come, disfruta mucho de comer. Más allá que es absurdo que un cuadro coma, como cree que es un monstruo piensa que come personas. Le pide perdón si este es cortés, pero está interesado en saber sobre su alimentación. Hyo no le dice que come, solo le dice que cuando desea algo, las pone en la mesa y se las come. Al final es un humano igual que ellos. No entiende de por qué le hace una pregunta tan obvia.
y Seong se pregunta si él es consciente que al decirlo de esa manera hace que parezca menos humano. En eso Hyo se dio cuenta de que tiene curiosidad de qué hace ahí adentro. Según las 3 primeras reglas que puede hacer ahí adentro, tiene una curiosidad más e intentará algo con él. Le dice que hay cosas que solo puede disfrutar cuando está dentro del retrato, por eso necesita de su ayuda si es que quiere saber qué hace. Pero antes le dice a Seong que puede darle una alegría. Seong le preocupa la pregunta de qué tipo de alegría le puede dar, esperando que le dijera alguna parte de su cuerpo, algún deseo turbio, sacrificio y muchas otras cosas más. Hyo le pide que le dibuje una manzana en el retrato. Este, aún sorprendido, se dirige a su maleta y toma un pincel. Le preocupa mucho tener que tocar ese cuadro, pero igualmente lo hará. Aún así por su mente pasa de qué es que habría pasado si no hubiese traído un pincel con él. Al finalizar la manzana, Hyo le dice que no le quedó muy bonita, pero aún así se lo agradece y se la come. Esto es algo absurdo de ver. No entiende de cómo es posible que éste esté comiendo algo que él dibujó. Hyo le dice que es muy rico, está maduro y tiene un aroma muy agradable. Seung está aún más sorprendido porque con una pintura barata, además de crear una manzana, también le añadió aroma y un sabor. Hyo le repite, él es un humano común y corriente, pero está encerrado dentro de ese cuadro, y esto le permite hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Cuando no puede cocinar, simplemente dibuja la comida preparada y se la come, algo que claramente un humano común no lo podría hacer. Hyo le pregunta si acaso está sorprendido. Seung le dice que sí, por lo que Hyo le compensará por haber dibujado una manzana. Ha visto que Seung es muy amable, hasta le ha dibujado una manzana a un desconocido en un retrato. En ese tiempo que ha estado ahí, ha dibujado muchas gemas mientras hacía todo tipo de clases de pruebas. Cuando consiguió pintarlas bien con su pintura, sintió que la pintura y el cuadro estaban vivos. Dentro de ese cuadro, que incluso podría crear cadáveres tibios, parecía que no había nada más imposible de hacer. Por eso quería saber qué pasaría si interactuaba con la realidad fuera del marco. Y al poner la gema para retirarla, ve algo que se lo esperaba. Puede hacerlo pero con ciertas restricciones. Cada 7 días puede pasar un objeto que creó hacia el exterior. Del cuadro sale la gema y Seung quedó paralizado observando lo hermoso que era. Hyo le dice que eso es su agradecimiento por la manzana. Seung la analiza y nunca había visto algo igual. Le pregunta de qué es esa gema. Hyo le dice que no lo sabe, pero cree que estaba en las profundidades de una tierra abrasadora. Un lugar tan caliente que posiblemente estuviese al lado del núcleo de un planeta. Y quizás absorbió su calor porque se parecía a un amigo suyo. Seung llegó a la conclusión de algo. En ese retrato no había un monstruo. Ese fue el final del 3er día de investigación. Se reunió con Bisabeol y además de mostrarle la gema, le habló del origen. Esto es lo que ha visto de él hasta ahora. El origen es una existencia trascendental que administra el equilibrio de todos los universos y dimensiones y establece sus reglas. Es una especie de sistema o el dios de los dioses. Las mazmorras que invadieron a la Tierra hace 30 años nacieron del flujo del origen, y los jardineros saben que de esas mazmorras nacen los monstruos. Los monstruos nacen de mazmorras y los hijos del origen nacen del origen. Ambos tienen un origen y una naturaleza distinta, pero Hyo no es ninguno de ellos dos. Además, logró crear otras formas de vida. En el día 6 de investigación, Hyo le presentó a su familia y como le gustó hizo muchos más. Hay un total de 100 de ellos y todos son muy parlanchines. No le agradaría saber qué pasaría si hubiese creado cuerdas vocales para ellas. A veces ellas solo se reúnen y forman un charco de agua. También les gusta ponerse cosas encima para adornarse. Cada uno tiene un gusto diferente, por lo que se divierte observándolas. Seung al observarlas no los percibe como simple aves, sino como seres vivos. Por eso le pregunta si acaso tienen almas. Ningún monstruo podría hacer tales cosas, y los hijos del origen son seres sin conciencia propia, por lo que no pueden mantener una conversación como la tienen ahora. Hyo no le responde a su pregunta. Este le dice de todo lo que ha visto de Hyo hasta ahora. Sin lugar a duda es un cuadro, pero al mismo tiempo un humano, y también puede influir en la realidad. No percibe divinidad ninguna, por lo que sabe que no es un dios. Por eso le pregunta si sería capaz de crear con un dibujo un destino, o un pasado, unos recuerdos o incluso una persona real. Si logras hacer todo eso, ya estaría hablando de algo sin precedentes. Hyo solo le responde que podría ser posible o no podría serlo, pero es algo que no quiere intentarlo. Le resulta muy inquietante crear humanos, es algo muy especial y él no se considera especial, por eso le pide que no lo vea como alguien extraordinario. Seung le dice que está bien y ahí terminó la conversación. Seung insiste a Bisabeol de enviarlo a la asociación. Por ahora solo saben lo básico de lo básico. No sabe qué poder tiene, qué tan elevado es su alma, ni cuál es el papel que Hyo desempeña dentro del origen.
Si es una existencia que lograse alterar el mundo desde ahí, el mejor lugar para él sería en la asociación para que lo analicen a fondo. Bisabeol le pregunta si acaso se le olvidó de qué le pidió cuando lo contrató. No le interesan las armas, solo quiere obras de arte. Por eso formó ese gremio y esa empresa. No tiene ningún orgullo como cazador, pero sí como amante del arte. Ningún coleccionista espera que la obra de un maestro ahuyente espíritus malignos o que haga que tengan buenos sueños. Lo único que buscan es conocer la historia que guardan esos cuadros y proteger esas historias con sus propias vidas. Esto es algo fuera de sus manos, no puede controlar ese deseo. Lo que han encontrado es un desastre natural con el que pueden comunicarse y tuvieron la gran suerte de que este ser tiene buena voluntad hacia ellos, un milagro tan absurdo que es difícil de creer. Sea lo que sea, no pueden desperdiciar ese milagro por una acción estúpida. Cuando apareció en la subasta, era inevitable que el mundo en algún momento supiese de su existencia. Seung le pregunta si acaso se adelantó por si algún desastre los alcanzaría. Bisabeol solo le dice que puede ver muchas cosas. Si cree que es un humano, entonces quiere que lo trate como uno. Seung le dice que él está a un nivel incomprensible, pero este le dice que no piense de esa forma tan cerrada. Le sorprende que justo un jardinero lo haga. Hyo es una buena persona y muy amable. Aunque le moleste las complicaciones, no las odia. Si una persona no le guarda rencor a aquello que le incomoda, es un ser con una enorme bondad. Ha visto que es muy educado y respeta a los demás, pero a la vez también es tan compasivo que no impone sus propias reglas. Además, teme hacer daño a las personas. Seong no cree que él le tema algo. Un ser como él debe de considerarlos como insectos. Bisabeol le hace recuerdo de la descripción de amabilidad que le hizo hace poco. Seong no entiende de por qué cree en todo eso si ni ha conversado con él. Este le dice que por algo es el líder del gremio. Con solo ver puede descubrir muchas cosas. Quiere que no intente descubrir quién es, solo debe de ser su compañero y conversar con él, y de vez en cuando debe de sacarlo a pasear. Esto es algo muy preocupante, pero Bisabeol le dice que aún así lo debe de hacer. Seung se inclina y le dice que confiará en él, o más bien confiará en sus ojos, esos ojos que ven cosas que ningún humano puede ver. Cuando sale, siente un gran alivio de no tener que entregarlo a la asociación una existencia como esa. Ellos tratan a sus investigaciones de una manera para nada humana. Seong en realidad no es un sanador, sino un jardinero. La existencia del origen llamado jardín elige a la persona que lo cuidará y quien es elegido como jardinero debe dedicarse con todo su corazón. Como el mantenimiento del jardín influía incluso en la dificultad de las mazmorras, los jardineros la amaban y se sentían orgullosos de ellas. Por eso sienten una profunda curiosidad y afecto por las existencias del origen que conforman el corazón de esos jardines. Se fue a un puesto de comida rápida y en eso recuerda de lo que más le gusta a Hyo. Seguirá con lo que el líder le pidió. Quiere que Hyo siga conservando la creencia de que es un humano dentro de un cuadro. Cuando lo visita nuevamente, le pregunta la edad de Hyo. Hyo le dice que tiene 29 años. Seung no se lo dice, pero tiene 33 años. Pero en eso piensa detenidamente sobre su edad. Un ser tan poderoso como él es demasiado joven. Nadie se hubiese imaginado eso. Le agradaría ver la cara de Bisabeol al escuchar eso. Pero también entra la duda si realmente tiene esa edad. Seung le dice que es menor que él y le revela su edad. Hyo le dice que aparenta mucho menos. No puede contener la alegría al escuchar eso de una existencia del origen, por lo que Hyo quiere que le hable con más confianza. Seung le dice que está bien y le ofrece un regalo. En el día 17 de investigación, Seung le cuenta que si llaman de origen a una sola persona, el jardín sería algo similar a las venas, uñas, corazón o sus ojos. Es una parte de esa persona, que aunque sea un elegido, cuidar de un jardín es un trabajo muy duro. Mucha gente muere por muchas razones. Es un oficio que toma casi todo tu tiempo. Hyo le pregunta si es una regla que siempre debe de haber un jardinero. Seung le dice que no es algo que puedan elegir por voluntad propia. Aunque Laura trabaje como sanador, no puede renunciar a su condición de jardinero. En eso, le da las semillas que le había pedido antes, y Hyo saca sus manos y las toma. Esta es la primera vez que sucede eso. Hyo le pregunta de qué tan difícil es eso para él. Seung le dice que es bastante duro, pero puede con él. Cuando cierra los ojos, puede ver una inmensa cordillera nevada y enormes glaciales. Es algo tan hermoso que no hay ojos que no sean cautivados. Tener un jardín propio es algo realmente maravilloso. Hyo lo entiende a la perfección. En esa ocasión le pregunta si le gustaría salir afuera. Si lo hace, él será su guía. Esa petición es una locura. Todavía no conocen la verdadera naturaleza de Hyo, por lo que no saben de qué pasaría en el exterior, pero Bisabeol le dijo que igualmente no tienen el poder para detenerlo. Si quiere salir y provocar el caos, lo hará igualmente. Le dice que no le vendría mal conocer el mundo exterior, él estará a su lado por si cualquier cosa sucede. Hyo ve que al final ese momento llegó de volver a la sociedad.
le dice que está bien, por lo que le pregunta de cuándo saldrán. Más tarde, Hugh está hablando con su última creación. Le dice a él que está pensando bien en qué hacer antes de salir. Si sale del retrato, posiblemente el cuadro real aparezca y la gente percibirá de una forma diferente. Aunque los empleados hablaron con él, vio que siempre estaban aturdidos, como si delante tuviesen a un ser desconocido. Es como si su apariencia tuviese una resolución distinta. Y como prometió salir con Seong, quiere ver antes una forma de solucionar esa resolución. Por fin ha terminado algo que le ha puesto mucha atención. Eso es un huerto. En todo ese tiempo, Hugh ha estado hablando con su creación, pero es algo que solo él lo puede entender, y está sorprendido que haya evolucionado hasta ese punto. Es totalmente diferente a los demás, no solo por el color, sino también porque es calentito. Por lo que ahora le pondrá un nombre. Después de pensar en qué decir como tesorito o menos mal, lo nombra como miel por su color dulce. Y ve que a este le agradó. Ahora irá a terminar con los paisajes que estaba trabajando, y luego disfrutará de un sueño después de un largo día de trabajo. Al finalizarlo se puso a dormir y el sistema está buscando una dimensión que corresponde a esa pintura y al final la encontró. Después de dormir, nada más abrir los ojos tiene el sistema enfrente y él le muestra el nombre de la obra que creó, Mar que respira, además también Reino Animal y Ciudad del Vacío. Poco a poco entiende lo que ha hecho, ha descubierto dimensiones al pintar un paisaje. Le cuesta creer mucho cómo un humano puede hacer algo así, pero como es algo divertido no le da muchas vueltas. Por lo visto, el sistema vio que es muy malo poniendo nombres, por eso lo eligió por él. Sigue leyendo esas dimensiones y dice candidato compatible y sincronización. Candidato compatible es una forma de comprender con mayor facilidad una dimensión desconocida. Entre las existencias originales de la dimensión a la que irá, se denomina candidato compatible al individuo correspondiente a Hio. Si obtiene la aprobación con el candidato compatible, puede tomar prestado su cuerpo y alma para comprender y recorrer esa dimensión. Por lo visto, con solo tener Hio en sus nombres ya es suficiente. Posiblemente haya más condiciones importantes para haber elegido a esos candidatos, pero no dice nada más. El sistema solo evaluó el grado de sincronización y compatibilidad con él. Esto es algo muy interesante y posiblemente nunca en su vida se aburra. También encontró una dimensión vacía, su nombre es Ciudad del Vacío, y el sistema le pregunta si quiere registrarla. Esto le da a entender que ha creado una dimensión nueva. Su alegría no para de aumentar. La vida realmente es maravillosa, y si no la disfruta dejará de ser un humano. Selecciona uno de ellos y en un momento su entorno cambió por completo. Incluso Miel desapareció. El sistema le está conectando al mundo mental de Giovanni y de repente aparece esa persona delante de él. Gio se levanta y lo saluda. Le agrada ver a un humano igual que él y este alegremente también lo saluda y se presenta. Ahora que lo ve detenidamente, dice que se parecen mucho. Giovanni le dice que en algunas cosas sí se parecen mucho. Gio le dice de que sería imposible para él sonreír de la misma forma. La gente de su alrededor siempre lo malinterpretaba cuando intentaba sonreír, pero la realidad es que solo estaba pensando en qué quería comer después de trabajar. A Giovanni le agrada que sea tan sincero, le hace recordar a los alumnos que tuvo, pero no quiere que se preocupe. A partir de ahora empezará a sonreír igual que él. Gio le dice que eso es imposible. Antes de sincronizar, le dice que debe de pedir su consentimiento, porque lo que hará sería como arrebatarle su cuerpo y alma. Quiere saber si acaso no le guardaría rencor al tomar su cuerpo solo para explorar una nueva dimensión. Giovanni le dice que eso no es un robo, porque él ya está muerto. Su alma está junto al sol y su cuerpo se convirtió en tierra. Aunque ahora mismo en realidad no está enterrado, sino que está sumergido bajo el mar. Este le dice que su tierra natal fue devorada por el mar. Gio se sorprende que le cuente algo tan personal como eso sin ninguna preocupación. Giovanni le dice que en ese mundo solo hay sirenas bajo el mar. Su planeta se convirtió en un tablero de juego, un calabozo gobernado por ciertas reglas. Gio escuchó acerca de eso de Seong, otra dimensión que apareció junto con la gran catástrofe. En su mundo antes ese concepto no existía, pero cuando Gio lo llamó lo entendió de inmediato. Ambos son Gio, pero jamás serán la misma persona, solo comparten de forma milagrosa muchas cosas en común. Son seres humanos completamente diferentes, pero a partir de ahora su alma se unirá a la de Gio y ocurrirá algo así como una resurrección o una reencarnación. Se fundirá él y pasará todo el tiempo a su lado y creará nuevos recuerdos. De esa manera seguirá viviendo dentro del origen. Gio no entiende mucho sobre el origen. Giovanni le dice que aunque no lo entienda, le dice que ya vive en él. Gio quiere que le explique más eso, porque Seong le habló muy pocas cosas sobre el origen. Giovanni le dice que ese nombre solo fue puesto por los habitantes de la Tierra. Nadie sabe su nombre real, ni qué reglas o forma posee. Él, siendo un alma insignificante, lo único que puede hacer es responder a su llamado y ayudarlo en lo que pueda.
pero le gustaría pedirle una cosa. Le pregunta si puede cuidar del dios del sol del mundo donde vive. Hyo le dice que no es más que un humano, no podría hacer tales cosas. Giovanni le dice que pensaba en lo mismo cuando aún vivía, pero si un dios no está en el origen, termina siendo olvidado cuando ya no hay más creyentes. Aunque eso igualmente no hará desaparecer el sol, como su hijo no puede evitar preocuparse por él. Solo debe de recordarlo, hablar con él de vez en cuando y tomar prestado su poder. Le promete como sacerdote nacido de la luz del sol que ese trabajo no será una gran carga para él. Hyo tomó ese trabajo, similar a cuando iba a visitar a personas mayores que vivían solas, por lo que le dice que está bien, lo hará. Quiere saber si hay algo más que quiera que lo ayude. Este queda en silencio por un momento y se le viene algo en mente. Se llama Aria. Ese es el nombre de una de sus alumnas. Cuando la encuentre, quiere que le dé un final. Cuando Hyo regresa al cuadro, el sistema le muestra las dos misiones que tiene de Giovanni. Miel ve que se comporta extraño, mientras Hyo habla en voz baja que siente un frío insoportable y un dolor como si su carne estuviese por desgarrarse. Estas emociones y sensación no son de él, porque ha empezado la sincronización con Giovanni y algunos fragmentos de recuerdo de él pasan por su mente. Momentos de felicidad, dolor y mucha tristeza. El cuadro por un momento cambia a Giovanni y este le dice que no se ha arrepentido de nada, tuvo una vida muy feliz. En otro lugar, unos seres que pasan por un parque dicen que no le agrada el lugar porque no importan a dónde vayan, el sol está por todas partes. En donde está Bisabeol, ha preparado un nuevo aviso para los empleados. En el informe se habla del fantasma y les pide a todos que se familiaricen con él. El que haga guardia por la madrugada y se lo encuentre, no quiere que pregunten sobre su verdadera identidad. Si Hyo quiere presentarse, pueden hablar con él y decir sus nombres, no habrá ningún problema. Y por último pueden darle regalos a él, pero deben de asegurarse de recibir un obsequio de vuelta. Al día siguiente, entre los funcionarios se la pasaron hablando sobre el anuncio. Nunca habían visto algo similar como eso. La mayoría está muy asustado porque nadie sabe lo que es exactamente. El recepcionista les dice que no hay duda de lo que es. Cualquiera que cruce con él puede ver que no es un humano. El comunicado solo significa que no lo deben de demostrar y que se comporten con normalidad. Y aunque es algo absurdo de hacer, más aún porque muchos saben sobre la presión de su presencia, lo aceptan y siguen con sus labores. A nadie le agradaría que su vida sea perjudicada por un acto imprudente. Dos senadores hablan que Seon es quien está a cargo del cuadro, por lo que sienten aliviados de no tener esa carga, pero si en algún momento lo toman para otro trabajo, ellos deberán de ir con Hyo. Más tarde Seon se dirige a donde está el líder del gremio y le dice que está muy sorprendido con los empleados que contrató. Esta noticia podría haber creado un caos interno, pero eso no sucedió. Este le dice que lo sabe. Cuando dijo que había un empleado nuevo, a nadie le importó. Eso es porque a la mayoría no le gusta trabajar horas extras. Y ahora que ha establecido reglas para que nadie sea descortés con Hyo, dará por hecho que no hará nada impulsivo dentro de su gremio. Pero también debería de tener cuidado cuando salga y se encuentre con civiles. Y la mejor manera que ve para que nadie sospeche de nada es de convertirlo en un cazador de rango S. Aunque es muy complicado, porque no es normal la aparición de un cazador de rango S. Además, todos los cazadores son considerados como celebridades y el orgullo nacional por ellos cada vez aumenta más. Si un rumor de él se propagase, su historia en cuestión de segundos estarían en todas partes. Seon le dice que aún así les conviene. El nivel de peligro de un hijo de origen depende de la historia que lleva. Si la historia de Hyo se reduce al nivel de un ser humano, también aumentará su seguridad. Bisabeol le agrada lo que ha dicho, reducir la escala de una historia, y como confía en él, le dice que está bien. Seon le dice que si en algún momento ocurre algo, hizo una reserva en un hotel exclusivo para cazadores domadores. Bisabeol le dice que está bien. Si en algún momento se descontrola y sucede una masacre, él se hará cargo de los daños personalmente. Por lo que le pide que cuando salgan, intente que en el camino sea lo más agradable posible. Sin embargo, el primero en morir de todos ellos será él, así que no le agrada mucho lo que acaba de decir. Más tarde se dirige al quinto sótano donde está Hyo, y cuando sale se encuentra con él afuera del cuadro, pero esta vez es muy diferente cuando lo vio la última vez. Seon se disculpa por hacerlo esperar, pero Hyo le dice que él quiso salir antes. Ahora, al escuchar su voz, ella también cambió. Desapareció por completo ese tono refinado, pero a la vez muy inquietante, como también la presión que emitía. Hyo le dice que tomó algunas medidas para que lo vea de esa forma. Se ajustó para que los demás cuando lo vean no se asusten. Y ahora que ve su reacción, da por hecho que sí funcionó.
Después de 2 días de sincronizarse con Giovanni, ya ha entendido bien sobre los candidatos compatibles. Una vez que obtiene su consentimiento, deberá de avanzar en las misiones de su mundo para seguir asimilándose a él. Cuando adopta la personalidad de Giovanni, el progreso es mucho más rápido, pero tampoco es una obligación. Si no lo hace, el porcentaje igualmente sube, pero poco a poco. Los recuerdos en su mente nunca los ha vivido, pero siente que de a poco se convierte en recuerdos de su pasado. Todo lo que era de Giovanni ahora se está convirtiendo en algo suyo. Fue un hombre muy cálido y bondadoso, con un carisma amable que ganaba a cualquier persona. Alguien que siempre soñó con la paz, pero valora aún más el día a día junto con las personas que lo rodean. Ese es Giovanni Baltan. Ahora siente que su hemisferio izquierdo y derecho piensan por separado, y a veces la personalidad de Giovanni aparece, pero no es difícil de cambiar a su yo. Con solo pensar lo hace en un momento. Además, mientras se sincroniza, él obtuvo algo muy bueno de él, como el problema de su resolución cuando sale del cuadro. Pero también tiene más hambre, más sueño y empezó a ir al baño. Ahora vive una vida como un humano lo haría normalmente. Por eso ahora siente mucha hambre y le pide a Seon que quiere ir a comer y Seon le muestra la salida. Seon ve que sus preocupaciones aumentan cada vez aún más. Para evitar que los humanos fuesen abrumados por su presencia, redujo su jerarquía. Es igual que cortarse las extremidades para arrastrarse por el suelo. Pero lo más preocupante que ve ahora mismo es que alguna persona con malas intenciones se acerque, por lo que deberá de evitar que ellos se acerquen para no provocar un caos en la ciudad. Ahora que por fin salió, ha escuchado muchas veces que en 10 años hasta las montañas cambian, pero comparado a lo que vio la última vez que salió, el paisaje ahora es más variado y lleno de personalidad. Un lugar un poco difícil para alguien que es introvertido. El paisaje es tan bonito que siente que su preocupación por la resolución es ridícula. Sin embargo, muchos lo quedan mirando. Seon se lo veía venir. Aunque se haya bajado el rango, su aura debe de ser la de un cazador de rango A. Por eso le pide que por ahora use la capucha e irán al tren para comer en un restaurante. En eso, en el camino, Seon le da una tarjeta sin límite. Puede usarla y comprar todo lo que quiera. Esto es maravilloso, pero no entiende de por qué le está dando algo como eso. La usa por primera vez para abrir el ascensor y le dio bastante miedo. Mientras suben, le dice que parece un transporte público, pero no hay nadie con ellos. Seon le dice que es porque ese transporte es muy caro. Al escuchar eso, entiende que el capitalismo sigue en el mundo, pero por lo que ve, ahora el rico es aún más rico y el pobre más pobre. Seon le dice que normalmente suele haber 10 personas en ese transporte, pero como son las 8:38 de la mañana, todos están en el trabajo. A Hyo le aterra escuchar eso. Él le dice que normalmente la mayoría de los trabajadores comienzan a las 7. Hyo se pregunta si acaso no existen los derechos laborales. Cree que le conviene más ser un retrato para Lanjin que reincorporarse a la sociedad para ser un esclavo del capitalismo. Seung le pregunta si recuerda al bungyopang que le dio no hace mucho. Eso es comida callejera. Si tienen mucha suerte, puede que encuentre con una en el camino. Además, no solo es bungyopang, sino también takoyaki, pan de huevo y odeng. Y le pregunta si sabe lo que es odeng. Hyo empieza a pensar que Seung no lo ve como un humano, sino como un retrato embrujado, pero gracias a que lo tratan como un monstruo, está recibiendo un montón de beneficios, como por ejemplo mucho dinero. Hyo le dice que quiere probarlos todos, a lo que Seung intentará encontrar uno, porque son muy difíciles de ver. Esto es porque la gente de la ciudad ya no le interesa mucho ese trabajo. Si reciben una denuncia, no solo perderán el negocio, sino que si son de la provincia, probablemente no puedan entrar a la ciudad nunca más. Hyo le pregunta de por qué hay distinción entre los de la provincia y los de la ciudad. Seon le dice que no sabe explicar, pero normalmente es así como la sociedad funciona. Aunque le da vergüenza decirlo, hoy en día califican a las personas por categorías. Los que viven en la ciudad son cazadores y tienen empleo estable siendo de clase 1. Los de rango B y A son lo mismo, siempre y cuando no sean cazadores rojos o criminales, están en la clase 1. Aunque sus ingresos no son muy altos y no tengan un buen trabajo, cualquiera que viva en la ciudad su clase es de 2 para arriba. La gente de la provincia normalmente son de clase 3. Algunos habitantes de barrios pobres de la ciudad y provincia ni tienen documentos de identidad, por lo que no hay ningún registro de ellos, pero aún así se los considera de clase 4. Y los criminales y cazadores rojos de clase 5 no los consideran como humanos, por lo que si ven a uno tienen la autorización para eliminarlo. A Hyo le sorprendió bastante. Ya no es solo una diferencia entre pobres y ricos, sino una sociedad donde la estructura de ella se volvió una norma. ¿Quieres saber de por qué hay una distinción tan extrema como esa?
Seon le dice que es por la infraestructura de las líneas de defensa. No saben cuándo ni dónde aparecerá una mazmorra. Hay muchos monstruos que no eliminaron en el cataclismo, por lo que estos están viviendo en la tierra. Por eso lo primero que hicieron fue crear murallas alrededor de la ciudad. Incluso de los materiales de edificio se extrajeron de monstruos para resistir sus ataques. Además, en la ciudad hay funcionarios encargados de la seguridad y también muchos cazadores, por lo que si hay algún incidente, esto los elimina de inmediato. Sin embargo, todo recurso es limitado, por eso en la provincia si bajan la guardia se mueren. En eso, le dice que eligió ese lugar porque no sirven carne de monstruo. A Hyo le asusta bastante escuchar eso. Además de ingredientes de comidas, también materiales de construcción e incluso las posiciones de los cazadores, en todo usan a los monstruos. Pero ha visto que el mundo cambió por completo en tan solo 31 años. Es como si estuviese en otro mundo. Hay algo que no ha cambiado, y es que el bulgogi sigue siendo delicioso. Ahora lo lleva a un lugar donde hay agua. Aunque están en pleno invierno, ahí es muy cálido. Esto es porque el departamento que se encarga de las áreas verdes lo mantiene con magia, controlando el ambiente para que parezca un invernadero. Puede entrar cualquier persona que no sea clase 5 o monstruo. En eso aparece un ave que nunca antes había visto. Se llama ave algodón. Como su nombre lo dice, parece un algodón. Si hierve sus huevos y extrae las fibras, puede fabricar vendas. Seong le dice que eso es un monstruo ave, pero que con el tiempo perdió por completo su hostilidad hacia los monstruos. Ellas cambiaron para poder coexistir con ellos, por lo que ellos no los han rechazado, o por lo menos no por completo, y por lo visto quieren mucho a Hyo. Seong le dice que el agua también está tibia, por lo que puede poner sus pies, y Hyo saca el calzado y pone un pie. Siente que esa agua tiene un aroma muy diferente al agua incolora de su pasado. En eso de repente su apariencia cambia a la de Giovanni y le dice que esa agua es preciosa, pero no entiende de por qué huele a dulce, un agua que parece mucho al mar de donde viene, y en eso empieza a manipularla. Seon le está preocupando lo que ve, lo llama y lo llama, pero este no lo escucha, solo está emocionado al ver esa agua, hasta que le pregunta si realmente es Hyo. Giovanni le dice que sí, su nombre es Hyo. Más tarde lo lleva a su habitación en el hotel y le dice que a las 6:30 estará lista la cena, por lo que quiere que se vean a las 6, y en eso se despide. Seong solo quiere desaparecer, está seguro que lo que vio no era un humano. Hyo siempre se presentó a sí mismo como Seo Hyo. Al ver ese cambio le preguntó eso a propósito para ver su respuesta, pero este no se presentó como Seo Hyo, sino solo como Hyo. Bajó la guardia porque vio que había bajado su jerarquía, pero esto le dejó claro que aunque intente parecer un humano, nunca podrá ser uno como ellos. Pudo ver con sus ojos cómo la naturaleza estaba intentando imitar a un humano. Todo esto lo está volviendo loco. Hyo está en el piso 45, tiene una vista que no está para nada mal, saca miel y se disculpa por no haberle dado de comer, porque no puede hacerlo delante de los demás. Cuando regrese le asegura que le va a preparar algo muy rico. Seon dentro de todo no perdió la cabeza. Hyo sigue siendo el mismo ser amable de siempre. Lo único que espera es que no suceda eso de nuevo o algo aún peor. Antes de llegar al hotel, cuando iban al restaurante, Hyo volvió a tener ese mismo comportamiento y esta vez casi se tira al agua. Le pide que por favor no haga eso de nuevo porque si no asustará al conductor. A lo que Hyo se disculpa, solo le dio curiosidad ese canal, pero de repente cambia nuevamente y parece que se iba a tirar de nuevo. Más tarde, cuando se reunieron nuevamente, le pregunta si le gusta el mar. Le cuenta que el agua de ahí tiene un nivel más alto que de lo normal. Esto es por culpa de los monstruos acuáticos. Por eso construyeron esos canales para que el agua del mar pueda circular. Y como vio que reaccionó a ellos, cree que le gusta el agua del mar. Hyo le dice que no. Sin embargo, siente que Giovanni sí le gusta. Pero para Seung le dice que no y a los segundos le dice que sí. Por lo que no entiende muy bien qué es que está pasando. Hyo le pregunta si también hay sirenas. Este no entiende muy bien sobre lo que quiere decir, pero le dice que aparecen monstruos similares y también hay seres que tienen esa apariencia, aunque no son monstruos. El culto de los ídolos, las leyendas y los mitos, al ser conocidos y creídos por la gente, estos terminan manifestándose como monstruos reales. En eso le dice que llegaron al restaurante. Ese lugar era un vestigio de una mazmorra fija que se convirtió en un restaurante. Hyo no sabe sobre eso de mazmorra fija. Seong le dice que las mazmorras se dividen entre mazmorras fijas que permanecen siempre en el mismo lugar y mazmorras movibles que cambian según sus reglas. Además también se clasifican en mazmorras virtuales de silla y de acceso.
Las mazmorras virtuales no tienen nada físico, se activan cuando atrapan a personas que cumplen ciertas condiciones. Este tipo de mazmorra aparece muy pocas veces y son difíciles de detectar, y cuando se activan causan muchos daños. Son una de las más grandes preocupaciones que tienen. Las mazmorras fijas aparecen creando terrenos que antes existían en la Tierra. Esa mazmorra en la que están está relacionada con la cocina. El cocinero no era un cazador y fue arrastrado a ese incidente, pero la comida que preparó conmovió al señor de la mazmorra, por lo que de esa manera completó la incursión. Después de eso, ese cocinero despertó como un cocinero, y aunque tiene 92 años, sigue cocinando. 92 años y trabajando es algo no muy agradable de escuchar. Seung le dice que aunque con esa edad sí lo ve, parece un hombre de 50 años. Esto es porque los despertados de rango C en delante, su envejecimiento es más lento. Ese mundo no lo deja de sorprender, pero lo de seguir trabajando con 92 años es aterrador. Para terminar con los de la mazmorra, en la mazmorra donde está, el terreno de otra dimensión reemplaza al de la Tierra, por lo que aunque la conquisten ella seguirá ahí, pero sin sus reglas. A eso se lo llama de mazmorra de villa. Por último, están las mazmorras de acceso. En ellas aparecen un portal y debe de entrar para explorar la otra dimensión y completar la incursión. Ahora le pregunta si le gustó la comida. Giovanni le dice que sí, le recuerda la comida que compartía con sus alumnos. Le agrada verlo disfrutar, pero le alegraría más que no hiciese eso. Si quiere imitar a un humano, debería de prestar atención a su alrededor. Por lo que ahora lo invita a ir al Palacio Gyeongguk. Es un lugar muy importante en Seúl. Hyo lo conoce muy bien, llevó varias veces a sus alumnos de incursión y se pregunta si ellos estarán viviendo una buena vida en ese mundo. Más tarde llegaron a la ciudad y pasaron por una tienda para comprar un hanbok. Su buena apariencia llama mucho la atención de la gente que estaban ahí. Antes siempre iba a ese lugar, pero como un acompañante, por lo que nunca pudo usar un hanbok. En ese entonces le costaba mucho calmar a los niños cuando estos estaban aburridos, pero al vestirlos con hanbok y tomarles fotos, ellos se divertían mucho. Además, le agrada también ver que ese lugar haya cambiado para algo mejor. En eso observa algo y le pregunta a Seung de cómo es que se llaman esas cosas voladoras. Seung pensó que ya lo sabía. Le dice que son cuentos de hadas, historias vivientes. Suelen aparecer en lugares turísticos, son hijos del origen. Nuevamente con esa palabra, por lo que le pide a Hyun de que le explique mejor qué es exactamente el origen. Seung le dice que es difícil de resumirlo, pero el origen es como un dios de los dioses, administra el equilibrio de todo el universo y de todas las dimensiones, y crea diversas reglas, es como un sistema. A los seres que nacen de la raíz del origen los llaman de hijos del origen. Esos seres que ve volando son hijos del origen llamados cuentos de hadas. Su apariencia es similar a la de un humano, pero no piensan como uno. Es solo la naturaleza imitando cierto concepto. Los hijos del origen son expertos en moldear una apariencia externa, por lo que nadie sabe cuál es su verdadera esencia. Hyo le pregunta si esa gente no los puede ver. Seung le dice que probablemente no, muy pocas personas lo pueden ver. Se decía que antes no se podía ver a los hijos del origen, pero cuando la tierra fue afectada por el origen y aparecieron las mazmorras, nacieron los despertados y el propio ecosistema cambió. Desde ese momento, aunque sigue siendo raro, algunas personas pueden verlos. Como ha visto, él es uno de los pocos que puede ver, a lo que Hyo dice que él también es uno. Seung todavía le cuesta controlarse cuando se trata de fingir que Hyo no es un supuesto monstruo, y Hyo lo nota y se decepciona. En eso ambos escuchan una pelea, dos tipos agarrándose a golpe. Seung le dice que no se preocupe, dentro de poco vendrá la guardia. Pero de repente enfrente le aparece la ventana del sistema mostrándole una misión. Ella quiere que cree un marco y compruebe el nivel de seguridad de esa persona. Si lo hace, lo recompensará con un sello. Esto no se lo esperaba. El tipo que parece que es malo se lo llevan, pero Hyo no lo mira a él, sino al otro. Junta sus manos formando un pequeño cuadro y de repente le muestra que el nivel de peligro de esa persona es de 5 estrellas. Es alguien muy peligroso. Hasta ahora no había visto a alguien así, por lo que no entiende de cómo una persona así puede estar suelta. En eso ese tipo siente algo a su lado y Hyo se dio cuenta que lo descubrió. Pero antes de apartar su mirada, sale miel de su manga e iba por el tipo, pero Hyo lo toma y lo guarda. Seung le dice que aunque lo guarde, pudo ver que lo trajo, y se sorprende que haya podido sacar una de sus creaciones para fuera del cuadro. Hyo le dice su nombre, y le dice que no se debe de preocupar. Al ver eso, da por hecho que la humanidad estará destruida dentro de muy poco tiempo, por lo que simplemente desiste. Hyo, como no quiere estar en problemas, le dice a Seung que quiere irse, por lo que ambos se retiran. Cuando se dio vuelta y vio a Hyo, se pregunta de quién es en realidad él. Normalmente va a preguntar para saber qué hace esa persona, pero sintió una sensación inquietante de Hyo. A su lado estaba el sanador Seung, pero lo que da por hecho que Hyo es un despertado.
No sabe exactamente qué pasó, pero en un instante sintió que lo habían desnudado por completo. Hay muchos despertados con habilidades para ver los pensamientos y recuerdos ajenos, e incluso ver el pasado de la persona. El evento de la Iglesia del Sol será dentro de poco. Le costó mucho llegar hasta el puesto de sacerdote para preparar su plan. Si lo descubren y se lo cuentan al culto, estará en graves problemas, por lo que no tiene de otra que matarlo. En eso, escucha un sonido. Nunca había visto un ave como esa, pero en eso recuerda que es el mismo ave que tenía aquel tipo, por lo que da por hecho que es un domador y envió un ave para espiarlo. Es un pésimo error de un novato, por lo que lo capturará y lo usará para rastrearlo. Sin embargo, sucede algo que no esperaba. Lo que era un ave chiquita y bonita se transformó en un monstruo gigante que lo devora. En donde está Gio, siente que algo sucedió, sabe que es sobre miel y le preocupa porque no está con él.